Listo, grabando. Bueno, pues muy buenas tardes una vez más y les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado para la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García y seré quien modera esta mesa titulada Plataformas Digitales, Comunicación y Brecha Digital, que pertenece al programa de maestría en Intervención Docente Innovadora y en Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a los que tengo el honor de presentar. Doctor Alejandro Fuentes Pena es doctor en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología CONACYT. Cuenta con 21 años de experiencia como profesor, investigador y docente por asignatura SNI nivel 1 en áreas multidisciplinarias. Ha sido director de tesis a nivel internacional con más de 100 productos. Cuenta con 15 años de experiencia como consultor en tecnologías de la información y educación. Es evaluador CONACYT RCEA, revisor PRODEP y evaluador internacional ante SINAES Costa Rica. Bienvenido, doctor. Contamos también con la presencia de la maestra Viviana Flores Nonato. Es licenciada en Historia y maestra en Docencia para la Educación Media Superior. Actualmente es estudiante del doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de investigación se concentran en el estudio de la violencia de género en el bachillerato, políticas educativas en materia de género y didáctica de la historia. Bienvenida, maestra. Bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances de trabajo terminal y que en un momento más les voy a presentar. Antes les explico un poco la dinámica de trabajo, que es la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, cada comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo, esto es importante, no hay réplica por parte de estudiantes y la retroalimentación la deben revisar y analizar con sus directores de trabajo terminal. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la mesa con la presentación de Omar Gutiérrez Solache. Él presentará un trabajo titulado El uso de las plataformas interactivas para mejorar el aprendizaje y facilitar el acceso a los recursos educativos en la EMS. Adelante, Omar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Permítanme presentarles mi pantalla. Bueno, de nueva cuenta, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Gutiérrez Solache. Soy estudiante de la maestría en Intervención Docente Innovadora de la Enseñanza Media Superior, aquí en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. El proyecto que vengo a presentarles lleva como título Omar, una disculpa, creo que no vemos tu pantalla. Omar. Perdón. Sí. Ok, ahí creo que ya se ve. No, todavía no. Ahí creo que está cargando. Listo. Listo. Bueno, mi proyecto pues lleva como título el uso de plataformas interactivas para mejorar el aprendizaje y facilitar el acceso a los recursos educativos de la educación media superior. Como pregunta de investigación tenemos la siguiente: ¿de qué manera una estrategia de capacitación en herramientas digitales contribuye al desarrollo de las competencias y el trabajo colaborativo e investigación de los estudiantes del CEBETA del plantel 327? Todo esto, bueno, a partir de que se observó un uso limitado en el dominio técnico y cultura digital de los estudiantes, quienes utilizan la tecnología principalmente con fines sociales y poseen escasa experiencia formativa. Todo esto, bueno, genera un bajo desempeño académico, deficiencias para poder evaluar la información confiable y asimismo esta información afecta el aprendizaje autónomo
y el trabajo en equipo y su seguridad en línea, lo que justifica la urgencia de poder intervenir en esta problemática. Como objetivo general tenemos que es implementar una estrategia de formación en cultura digital y alfabetización informacional a través de herramientas tecnológicas y dinámicas de gamificación para optimizar los procesos de estudio y garantizar el desarrollo de las competencias esenciales en los estudiantes del CEBETA del plantel 327, ante los desafíos de la brecha digital geográfica durante los ciclos 2025-2026 y 2026-2027. Como objetivos específicos, tenemos planteados realizar el diagnóstico al inicio del ciclo 2025-2026 para determinar el nivel de conocimiento y uso actual de las herramientas digitales por parte de los estudiantes, identificar la infraestructura tecnológica disponible, los dispositivos, la conectividad, el software en el plantel del CEBETA 327, estableciendo así la línea base para el diseño y la ejecución efectiva del proyecto. También diseñar e integrar el contenido programático de este taller de herramientas digitales y gamificación estratégica, seleccionando y validando las plataformas y dinámicas que mejor se puedan alinear con las necesidades de estudio del bachillerato y los requerimientos más demandados en la actualidad. Finalmente, sistematizar y documentar la metodología, los materiales y los resultados de la evaluación del taller de las herramientas digitales y gamificación para elaborar una guía replicable que asegure su sostenibilidad y permita la transferencia exitosa a otros planteles educativos en un futuro. Todo esto vamos a llevarlo a cabo por medio del apoyo de nuestro marco conceptual en algunos autores como Balcazar, Alba Flores, Chamoli, Aria Moreira. Ellos nos plantean temáticas como de las herramientas digitales, de cuando se integran de manera planificada en el proceso educativo, fortalecen la motivación y favorecen la participación del estudiante. También García Escribano, por su parte, su aportación nos dice en los juegos digitales y la gamificación, pues nos ofrecen un contenido educativo que puede fomentar la motivación y atención del pensamiento complejo y habilidades cognitivas sociales. La propia Comie nos dice que la cultura digital solo comprende, las tecnologías digitales, sino que también valoraciones, conocimientos, estrategias, prácticas que continúan las formas de aprendizaje. Marín Vallejo también nos habla acerca de las estrategias pedagógicas. También nos estaremos apoyando bajo un enfoque socioconstructivista de Vygotsky acerca de las competencias que normalmente se adquieren principalmente mediante la interacción en un entorno de resolución de problemas que reflejan situaciones reales. Gregory, Griral, Méndez, Varela nos hablan acerca de los conocimientos, habilidades y actitudes. García del Hierro, Armenta Mortis nos hablan acerca de las herramientas colaborativas y las plataformas digitales. Y, por su parte, Ken Robinson nos habla acerca de la solución que radica en mitigar hacia un sistema educativo que actualmente es la ruta para la creatividad que ofrezca a los alumnos la libertad de poder investigar. La metodología de investigación para este proyecto, su diseño de investigación, estará basado en un método de investigación mixto. Este enfoque permitirá una comprensión más profunda, completa, mediante la combinación de las fortalezas de los métodos tanto cualitativos como cuantitativos. También está aplicada. Este tipo de investigación se aplica en la creación
de materiales didácticos y guías de observación para este taller. El tipo de investigación será un tipo de investigación-acción que permite intervenir directamente en la realidad escolar y ajustar la estrategia de gamificación y las herramientas digitales conforme se observa la respuesta de los estudiantes. El análisis de datos será a partir de estadística descriptiva y análisis de contenidos, para precisamente poder medir el avance porcentual en las competencias digitales y análisis de los contenidos. La muestra para nuestro proyecto de investigación será esta entidad académica seleccionada que actualmente tiene una matrícula de 369 alumnos que están inscritos en el ciclo escolar. La técnica que se llevará a cabo será un muestreo no probabilístico, dado que parte de este enfoque es cualitativo. Se optó por este muestreo no probabilístico de tipo intencional, el cual se ajusta de manera óptima para las particularidades de este estudio. Se tomará como base a investigar a los estudiantes del grupo 102 de la especialidad económico-administrativo del CEBETA 327. El tamaño de la muestra son 23 estudiantes de este grupo 102 económico-administrativo, la directora del plantel, el técnico docente y un docente. Las técnicas e instrumentos a emplear es a partir de entrevistas. Estas entrevistas las llevaremos a cabo por medio de un guión, cuestionarios a los estudiantes por medio del diseño de un cuestionario, la guía de observación por medio de el diseño de guías de observación. Y ahora bien, los avances y siguientes pasos. Hasta el momento, bueno, hemos llevado a cabo lo que es la observación, el planteamiento del problema, la problemática y una pregunta de investigación. También la construcción del marco teórico y el estado del arte, la revisión de la literatura, la formulación de hipótesis, explicación tentativa en ella, el diseño metodológico, el enfoque, el alcance, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos a emplear. Posteriormente llevaremos a cabo la recolección y el procesamiento de datos, es decir, el trabajo de campo, el análisis, la interpretación de los resultados, la preparación y el diseño de las herramientas, la ejecución y la implementación del taller, la fase de evaluación y el seguimiento y las conclusiones y el reporte de intervención. Todo esto, bueno, apoyado en esta bibliografía que tenemos en nuestra pantalla. Y bueno, por mi parte, pues sería de momento mi presentación. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios. Bien, muchísimas gracias, Omar, por la presentación. Y vamos a pasar a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra al doctor Alejandro Fuentes. Adelante, doctor. Ok. Sí, excelente. Hola, claro, buenas tardes, Omar. Gusto en saludarlo. En general el documento lo veo bastante bien, aunque presenta varios puntos que no se ven reflejados en el documento que entregó. Como es el caso del marco teórico, no venía en el documento ni la metodología. Entonces, creo que hizo falta integrarlo en el documento previo. Dado eso, a mí me enfocó a pensar que se encontraba en segundo semestre, pero viendo que ya tiene la parte de metodología, me quedaría esa duda de en qué ciclo está. Revisando la presentación y bueno, el comparativo con el propio documento, en el caso del planteamiento del problema que presenta en el documento como tal, será importante en la sección de planteamiento del problema solo describir el problema y separar la sección de la justificación. Me parece, igual en la presentación no se mostró, entonces sí es importante tener ambas secciones, aunque sí depende mucho de la orientación que le esté dando su director de tesis en este caso. Con respecto al objetivo general, menciona estrategia de formación. Sin embargo, en la pregunta de investigación menciona
bueno, cambia un poquito la redacción, entonces sería necesario empatar la pregunta con el objetivo general. Y de igual manera, en su objetivo general, creo que la palabra garantizar es muy complicada el poder hacerlo valer en en el desarrollo del proyecto. Entonces, considera que tal vez esa palabra sería eliminarla, igual modificar el propio objetivo general para que tenga un alcance más razonable. O sea, garantizar, es decir, al 100% se va a cumplir con las expectativas del proyecto. Tal vez, igual ambos viendo presentación y documento, sería necesario alinear tanto la pregunta, el problema y el objetivo general, considerando que en el objetivo general se menciona optimizar los procesos de estudio, pero en el problema o en la pregunta de investigación no se menciona. Entonces, tal vez hacer esta coincidencia. Ya al momento de que tenga una estructura más avanzada, entonces igual volver a revisar cuál es mi objetivo general. Los objetivos específicos son suficientes para cumplir con mi objetivo general. Por otra parte, la pregunta de investigación se resolvería con el objetivo general y de igual manera la problemática se alinea con la solución que se está proponiendo, hacer ese tipo de preguntas para dar esta secuencia. También de manera complementaria creo que sería necesario incluir algunos conceptos principales. Digo, depende mucho de la orientación que le esté dando su director. Tal vez manejar una sección de conceptos principales, en algunas ocasiones de introducción, en otras ocasiones tendremos un marco conceptual, para que por los conceptos vaya que se manejan en su propio proyecto, enfocar a los lectores y decir, para mí, por decir, tecnología tiene este significado y se orienta de esta manera. De esa manera nos daría un poquito más ese concepto, esa principal orientación para al momento de ir leyendo su tesis, tener un poco más el contexto al que se refiere. Y bueno, en lo general, la verdad, está bastante bien. Veo que es un muy buen avance, considerando que el documento que está entregando tiene los elementos principales, aunque hicieron falta los que mencioné, que es la metodología y el marco teórico, pero se complementan con esta presentación. Pues bueno, por mi parte sean todos los comentarios y felicitaciones. Bien, muchísimas gracias, doctor, por los comentarios. Cedemos la palabra a la maestra Viridiana. Por favor, maestra. Muchas gracias. Bueno, buena tarde a todas, a todos. Tengo comentarios muy similares a los del doctor Alejandro respecto a que tiene que haber una integración como de todas las partes que de repente parece que están pensadas de manera separada. No digo que así lo tengas, pero en el documento que nos envías así parece, ¿no? Coincido con esta parte de, o sea, pienso que ya lo tienes en tu trabajo, pero siempre es importante colocar que estamos entendiendo por los conceptos, porque si no, pues por ejemplo, tú pones cultura digital y alfabetización digital, y entonces a mí no me queda claro que cómo estás compaginando esa parte. Y algo, bueno, también hablas de brechas digitales y demás, es decir, me parece que utilizas varios conceptos que al final no quedan como bien cohesionados en lo que tú estás planteando ahora mismo. O sea, no digo, otra vez, no, solo con el resumen que nos envías y la presentación, a mí me quedan como varias dudas. Y algo que a mí me parece muy importante es que mencionas una capacitación. Entonces, a mí eso me parece importante ahí como repensar desde dónde lo estamos planteando, porque desde la educación, pues no sé
hasta qué punto estemos buscando esa capacitación, ¿no? Pensándolo como desde un enfoque epistemológico. O sea, a mí me preocupa pues esa palabra ahí en el proyecto porque pues hay que discutir, ¿no? Estamos educando, capacitando, formando. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Un capacitismo? ¿Y desde dónde estás colocándote entonces para hablar de ese concepto, ¿no? Que vas a capacitar. Pongo acá. A mí me preocupa un poco, a diferencia del doctor, pues lo de la implementación, porque de repente había como mucha discusión como por otras partes, y lo del taller que propones, ¿no? No estaba especificado. Entonces yo me quedo como con duda de dónde está esa propuesta, ¿no? En qué va y demás, que yo esperaría que sí ya estuviera como bastante desarrollada porque por los tiempos, ¿no? Otra vez como estos tiempos que tenemos encima. Entonces, yo espero que ya tengas desarrollado eso y que eso se integre con lo otro, ¿no? O sea, se vuelve como muy complicado porque hay que primero lograr que este primer planteamiento general que tengo esté totalmente cohesionado y que haga sentido mi marco teórico con mi metodología, con mi diseño de investigación, y después que eso mismo coincida con la propuesta que tú estás buscando implementar para ese taller, que ahí es donde cobra relevancia la parte de capacitación. ¿Estás pensando en capacitar realmente? O sea, esto me parece como hay un concepto que habría que problematizar muchísimo más. O no sé si a lo mejor lo usaste como un sinónimo o cómo lo quisiste emplear, pero bueno, yo sí te invitaría como a discutirlo un poco. Y ya en general creo que lo otro está como, se entiende como la estructura y demás de lo que estás planteando. Ah, perdóname, ya vi. Y algo que también se pierde de repente es que al principio tú planteas lo del trabajo grupal y colaborativo y de repente ya no estaba. O sea, como que está enunciado y después se diluye totalmente. Entonces, eso también me parece importante, insisto, desde la lectura, ¿no? Y como decía el doctor Alejandro, pues al final estos son comentarios que te hago desde una lectura externa que tal vez tú ya lo tengas resuelto, pero bueno, nada más con ese ojo externo, como para que lo tengas ahí en mente, esto que te comento. Y ya, sería todo. Y felicidades por tu avance. Bien. Muchísimas gracias, maestra, por sus comentarios. Y continuamos ahora con la presentación de Óscar Saavedra Martínez. Él presenta un trabajo titulado Fortalecimiento de la comunicación escuela-familia mediante plataformas digitales institucionales en el CBETA 12. Adelante, Óscar. Buenas tardes, ¿sí me ven? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha y se ve. Ok, bueno, empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Óscar Saavedra Martínez y presentaré los avances de mi trabajo terminal de la maestría en docencia e innovación educativa en educación media superior, titulado Fortalecimiento de la comunicación escuela-familia mediante plataformas digitales institucionales en el CBETA 12. La investigación surge a partir de problemáticas identificadas en el acompañamiento académico del estudiantado y en la limitada interacción entre la escuela y las familias. El estudio se desarrolla en un contexto semiurbano rural, donde las condiciones sociales y tecnológicas influyen directamente en la participación educativa. En el CBETA 12 se ha identificado una comunicación limitada entre la escuela y las familias. Esta comunicación suele ser asistemática, predominantemente unidireccional y enfocada principalmente en cuestiones administrativas. Entre las principales manifestaciones se encuentra la baja participación de madres y padres de familia, el escaso seguimiento académico y el debilitamiento del vínculo escuela-familia. Además,
el contexto institucional presenta desafíos relacionados con la brecha digital, la conectividad y la capacitación tecnológica. Factores que limitan el uso pedagógico de las plataformas digitales. El problema central de esta investigación consiste en que la comunicación entre la escuela y las familias no favorece procesos colaborativos de acompañamiento académico y formativo. Esto afecta directamente la corresponsabilidad educativa y dificulta la construcción de estrategias conjuntas para apoyar al estudiantado. A partir de ello, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera el uso pedagógico de plataformas digitales institucionales puede fortalecer la comunicación escuela-familia y mejorar el acompañamiento académico del estudiantado en el CBETA 12? La relevancia de este estudio radica en que la comunicación efectiva entre escuela y familia influye directamente en el rendimiento académico, la permanencia escolar y el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Asimismo, la investigación busca responder a necesidades actuales relacionadas con la innovación educativa y el uso pedagógico de tecnologías digitales. Otro aspecto importante es que existen pocos estudios contextualizados en educación media superior rural y semiurbana, por lo que este trabajo pretende aportar una propuesta pertinente y contextualizada. El objetivo general consiste en analizar cómo la implementación de una estrategia basada en plataformas digitales puede fortalecer la comunicación escuela-familia. Para lograrlo, se plantearon 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar las condiciones actuales de comunicación. Segundo, analizar el uso de las plataformas digitales institucionales. Tercero, diseñar e implementar una estrategia digital educativa. Y finalmente, evaluar sus efectos en la participación familiar y el acompañamiento académico. La investigación se sustenta en distintos conceptos teóricos fundamentales. En primer lugar, la comunicación escuela-familia se entiende como un proceso bidireccional orientado al acompañamiento académico. También se aborda la participación parental, entendida como el involucramiento activo de madres y padres en la educación. Otro concepto clave es la comunicación digital, educativa, relacionada con el uso pedagógico de plataformas tecnológicas. Asimismo, se incorpora el concepto de corresponsabilidad educativa y el análisis de la brecha digital. Entre los autores principales destacan Epstein, Vygotsky, Castells, Hoover Dempsey y Van Dijk. En el análisis de investigaciones recientes permitió identificar que las plataformas digitales pueden fortalecer la participación familiar y mejorar el seguimiento académico. Sin embargo, también se reconoce que en contextos rurales persisten limitaciones relacionadas con acceso tecnológico y alfabetización digital. Entre las investigaciones más relevantes se encuentran las de Goodall y Montgomery, Ramírez y López, la UNESCO y Torres y Salinas. A partir de esta revisión, se identificó un vacío importante relacionado con estudios contextualizados en educación media superior rural y semiurbana. El estudio se desarrolla desde un enfoque mixto, integrando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión más amplia del fenómeno. El diseño metodológico seleccionado es la investigación-acción, debido a que no solo permite analizar la problemática, sino también intervenir para transformarla. El proceso metodológico contempla ciclos de diagnóstico, planeación, implementación, observación y reflexión. La investigación
Considera la participación de docentes, estudiantes, madres y padres de familia y directivos. Para la recolección se utilizarán diversas técnicas. Entre ellas destacan las encuestas, entrevistas, semiestructuradas, observación participante y análisis documental. Los instrumentos incluirán cuestionarios, guías de entrevista y formatos de observación. En cuanto al análisis de datos, se integrarán procedimientos cuantitativos y cualitativos mediante procesos de triangulación. Hasta el momento, los avances logrados incluyen la delimitación del problema, la construcción del estado del arte, el desarrollo del marco teórico y el diseño metodológico. Entre los hallazgos preliminares se observa que la comunicación institucional continúa siendo principalmente administrativa y que las plataformas digitales aún no se utilizan con fines pedagógicos. Sin embargo, también existen disposición por parte de docentes y familias para fortalecer la interacción y mejorar el acompañamiento académico. Y las siguientes etapas del proyecto incluyen la aplicación de instrumentos, la implementación piloto de la estrategia digital y evaluación de resultados. Se espera que esta investigación contribuya al fortalecimiento del vínculo escuela-familia, incremente la participación parental y favorezca procesos educativos más colaborativos e inclusivos. Finalmente, considero que este proyecto puede aportar estrategias contextualizadas de investigación, de innovación educativa, para la educación media superior. Y pues, por su atención, muchas gracias. Estoy atento a sus comentarios y observaciones. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por la presentación. Y pasamos a la ronda de comentarios. Le damos la palabra a la maestra Viridiana. Adelante, maestra. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por tu presentación. Bueno, a mí me parece que está muy claro como todo el planteamiento, que tienes como muy, pues sí, muy delimitado qué quieres hacer, pero hay algo que creo que puede como desarrollarse un poco más, que es esta parte que dices del uso pedagógico, que no sé si lo está relacionando con la parte del acompañamiento académico. Porque bueno, habría que definir qué estás entendiendo otra vez como por un uso pedagógico y cómo planteas ese acompañamiento académico, porque de manera general no está como desarrollado. Es decir, yo dije, bueno, pues lo quiere para reuniones, va a desarrollar una plataforma, va a abrir un espacio, o cómo lo va a hacer, ¿no? Esas dudas me quedan porque no están en el documento. Ahorita en la última parte, no sé si fue mi internet o qué pasó, pero te escuché súper cortado. Entonces me quedé como pendiente de esa última parte. Y también por otra parte, aquí puse, tienes, me parece, ¿no? Desde donde yo lo veo, que tienes muchos instrumentos de investigación y no sé si te va a dar tiempo de aplicar todo y cómo lo vas a sistematizar, porque dices que es una triangulación, pero me parece que tienes muchos elementos, ¿no? Y por otra parte, también como eso lo dejo un poco para como la reflexión, no sé si dentro del mismo programa, dentro del mismo planteamiento que tenga como institución el subsistema en el que estás desarrollando la investigación, si tiene esta intención de desarrollar autonomía, porque de repente pareciera que entonces en esta edad no se busca todavía la autonomía o dónde queda, ¿no? O sea, necesitamos un acompañamiento y en dónde queda la autonomía
de las juventudes, ¿no? De las y los jóvenes. Eso solo lo dejo como un poco ahí porque, pues sí, me parece importante también, ¿no? Que esté presente esta parte de hasta dónde marcamos, ¿no? Esta parte del acompañamiento académico entre familia, escuela y hasta dónde marcamos como la autonomía, ¿no? De estas individualidades que se están formando, que además están en una edad que una de las cosas que buscamos, pienso, poco es como construir esta autonomía que deberían de desarrollar justo en este momento, ¿no? Del bachillerato. Y bueno, esto no lo comenté antes, pero hasta ahora lo leí acá. Los objetivos de investigación me parece que no deben ser las partes que tienen que llevar la investigación, ¿no? O sea, yo no puedo poner, voy a decir algo, ¿no? Voy a diagnosticar, uno de los objetivos es hacer un diagnóstico. Es como, bueno, eso es parte del desarrollo de la propuesta, ¿no? Que sí o sí tiene que suceder. Es como si yo pusiera como, uno de mis objetivos de investigación es desarrollar los instrumentos con los cuales voy a recopilar la información. O sea, eso sí o sí tiene que suceder, ¿no? No es como el objetivo que no es parte de una serie de objetivos que se suman a un objetivo general que buscan responder una pregunta de investigación que da sentido dentro de un problema, ¿no? Entonces, nada más, digo, si bien son más como ahora en este momento orientativos para que lo consideres. Y eso, pues, a lo mejor ya en tu documento en extenso tienes más desarrollado esto de cómo lo vas a usar, cómo lo estás pensando, ¿no? Y demás, pero bueno, a mí me parece que en este primer momento, a mí me quedó como esa parte de dudas. Y listo, es todo. Muchas felicidades por tu avance. Bien, excelente. Muchas gracias, maestra, por los comentarios. Cedemos la palabra al doctor Alejandro. Adelante. Sí, gracias. Gracias, maestra Viridiana, por los comentarios. Yo creo que voy en el mismo sentido. Y bueno, también un comentario en general es que consideren que este tipo de eventos deben de tomar en cuenta que somos externos a su proyecto y que los documentos que entreguen estén más completos, porque sí hacen falta muchas partes de las que se mencionan en los rubros que tendríamos que evaluar. Entonces, deberían de estar desde el inicio del propio documento, tal vez extenderlo un poco más, ocupar una estructura general que es introducción, planteamiento del problema, pregunta, marco teórico, justificación, metodología y avances, algo así, en el propio documento para que nosotros tengamos un poco más información, porque sí, al momento de estarlos evaluando, nos surgen muchas dudas al momento de compaginarlo con la presentación. Es un complemento, sin embargo, sí sería necesario tener la información previa. Y bueno, de manera particular, con lo que comenta la maestra Viridiana, desde el inicio me quedó un poco la duda sobre la orientación que mencionas de comunicación, escuela-familia. Si la orientación sería que solo se comuniquen, o sea, establecer un medio de comunicación, un WhatsApp, un chat, por decir, o que las familias puedan interactuar en el seguimiento de los alumnos. Es decir, sería crear una plataforma un poco más complicada, donde los padres de familia pueden entrar, ver calificaciones, etcétera. Entonces me quedó un poquito esa duda, porque en lo general en el documento no se establece el alcance de la solución. En el mismo caso, el alcance del problema, a la forma en que lo entendí, es que se aplicaría a todo el plantel. Entonces sería importante como parte de la metodología definir alcance la población, es el instituto, es el CEBETA, pero si se orientaría a un grupo, como lo hizo el compañero previo, 20 alumnos, 50 alumnos, también para que en ese caso tengas el alcance de la posible solución. Entonces va un poquito en ese sentido. En el mismo caso sería necesario tener
una sección de conceptos, también para nosotros comprender un poco más a qué se refiere. Con respecto al objetivo general, considero que sería necesario modificarlo, dado que incluye la posible solución dentro del objetivo, y sería más hacia como implementar una estrategia basada en el uso pedagógico de plataformas digitales para facilitar la comunicación escuela-familia y su acompañamiento académico del estudiantado en el CBETA 12. Creo que sería más desde esa perspectiva para que, como menciona la maestra, los objetivos estén enfocados a la solución de la problemática y a la conformación de la posible solución. Y bueno, las notas que había anotado, que había escrito es que si los objetivos no son claros, en el documento que presentas están cortados y son continuos, entonces quedaría desde su presentación en el documento modificarlo para que también tengamos una explicación más completa. Con base en los objetivos específicos, también me queda la duda de cómo las familias se van a integrar en el proceso. Yo parto de la duda de si solo se van a comunicar o van a poder interactuar con los propios profesores a través de una plataforma. Creo que mencionas que la escuela ya cuenta con plataformas, entonces sería ver si sería una nueva plataforma o a través de las plataformas con las que se encuentra actualmente. Bueno, la metodología se escribe muy breve en el documento. Ahorita ya con tu presentación es más extensa, entonces ya me diste la posibilidad de saber un poco más sobre cuál es el alcance, algunas características de la propia metodología, y mencionas que los resultados son inconclusos, pero sí será necesario ya ir consolidando el propio producto, el propio documento, para tenerlo listo en el tiempo que se plantea en la propia institución. Entonces creo que por mi parte sean todos los comentarios. Muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Y vamos a continuar con la siguiente presentación de Tania Yamilet Espinosa Flores. Ella presenta su trabajo titulado Brecha Digital y Alfabetización Digital Crítica en Estudiantes de Educación Media Superior Rural, una intervención docente desde la preparatoria número 6 de Tapachula, Chiapas. Adelante, Tania. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un momento, por favor. Listo. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Tania Yamilet Espinosa Flores. Presentaré el proyecto Brecha Digital y Alfabetización Digital Crítica en Estudiantes de Educación Media Superior Rural. Esta es una intervención docente desde la preparatoria número 6 del estado en Tapachula, Chiapas. Y bien, este trabajo corresponde al modelo de intervención de la maestría en intervención docente innovadora en la enseñanza media superior. Yo me encuentro estudiando actualmente el segundo semestre. Esto surge directamente de mi práctica docente cotidiana en la preparatoria rural. Como punto de partida, para comprender el problema, utilicé una contextualización en 3 niveles. En el nivel macro podemos encontrar que la transformación digital en México ha avanzado, pero no de una manera equitativa. De acuerdo con el INEGI, las comunidades rurales siguen presentando desigualdades importantes en acceso y uso de tecnologías. Esto fue algo que yo encuentro que repercute directamente en las oportunidades educativas. En el nivel meso, la literatura sobre educación media superior muestra que la brecha digital ya no puede entenderse únicamente como falta de dispositivos, sino más bien hoy aplica también en competencias digitales, alfabetización digital crítica, la capacidad que tienen los estudiantes para utilizar las TIC con fines académicos, y finalmente en el nivel micro
sitúo el contexto específico donde realizo la investigación en la preparatoria número 6 del estado, ubicada en un ejido que se llama Raimundo Enríquez en Tapachula, Chiapas. Y desde mi práctica docente he observado que los estudiantes utilizan diariamente los teléfonos celulares, sin embargo, presentan muchas dificultades para investigar información confiable, redactar textos académicos, analizar información y utilizar herramientas digitales para aprender. Es precisamente esta tensión entre acceso y uso educativo la que origina este proyecto de intervención. A partir de esta contextualización y antes de abordar el problema específico de la investigación, considero importante reconocer que actualmente vivimos en una sociedad profundamente mediada por las tecnologías digitales, la forma en la que aprendemos, la forma en la que nos comunicamos y el cómo accedemos también nosotros al conocimiento, pues ha cambiado de manera importante. Sin embargo, todas estas transformaciones nos han beneficiado por igual, no nos han beneficiado por igual a toda la población. Como señala Jan van Dijk y Certes Hargitay, la incorporación de las tecnologías también producen desigualdades cuando existen diferencias en el acceso, las habilidades y el aprovechamiento de estos recursos digitales. En los contextos rurales, estas desigualdades son todavía más evidentes, ya que con las condiciones sociales, económicas y educativas, pues limitan las oportunidades que tienen las personas en estos contextos para desarrollar ciertas competencias digitales. Por ello, mi investigación no parte únicamente del interés por las tecnologías, sino de la necesidad de comprender cómo estas desigualdades impactan en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo en el contexto de la educación media superior rural. Bueno, desde esta perspectiva y a partir de todo este contexto, la investigación reconoce que la brecha digital no puede reducirse únicamente a la conectividad. Actualmente nosotros hablamos de un fenómeno multidimensional que involucra competencias digitales, alfabetización digital crítica, apropiación tecnológica y el uso académico de las TIC. Esto es pues especialmente relevante en educación media superior porque muchos jóvenes utilizan tecnología todos los días, como lo mencioné anteriormente, pero reitero, esto no garantiza que ellos sepan aprender con esta tecnología. Y bien, al trasladar todo este análisis al contexto escolar, pues tradicionalmente la brecha digital se asociaba únicamente con la falta de computadoras o de acceso a Internet. Sin embargo, reitero, autores como Jan van Dijk muestran que actualmente este fenómeno pues es mucho más complejo, porque también involucra habilidades necesarias para utilizar la tecnología de manera significativa. En este sentido, pues la alfabetización digital crítica representa la capacidad de buscar información confiable, analizarla, cuestionarla, producir conocimiento, utilizar herramientas digitales para aprender, hacer uso de su pensamiento crítico y bueno, pues esto resulta especialmente relevante para este trabajo de investigación. El escenario en el que yo estoy desarrollando esto, pues es la preparatoria número 6 del estado. Mi interés surge porque yo actualmente estoy impartiendo las asignaturas de cultura digital, lengua y comunicación, desarrollo comunitario y diseño con aplicaciones informáticas. Y pues bueno, encontré que entre mis estudiantes realizan prácticamente todas sus actividades desde el teléfono celular, pero ellos presentan muchas dificultades para distinguir, como bien lo dije, información confiable, no saben utilizar procesadores de texto, no saben utilizar plataformas académicas y por esto pues no logran aprovechar las herramientas digitales para aprender. Bueno, en concordancia con todos estos hallazgos que acabo de mencionar, esta interpretación coincide con lo que mencionan, reitero, Jan van Dijk, que plantea pues, que la brecha digital comprende diferencias de acceso, uso, aprovechamiento de las tecnologías. Esther Hargitay, que profundiza en las desigualdades relacionadas con las habilidades digitales. Y también Paulo Freire aporta una perspectiva crítica
al considerar que la educación debe de formar sujetos capaces de analizar la realidad y no únicamente de consumir la información. Y pues bien, desde esta perspectiva, el uso cotidiano de la tecnología no está garantizando una alfabetización digital crítica en los estudiantes. Bueno, la tensión central de esta investigación considero que es bastante clara, ya que pues existe un acceso cotidiano a teléfonos celulares, pero ese acceso no se convierte automáticamente en competencias digitales académicas. Y bien, esta diferencia es justamente la brecha que busca atender esta propuesta de investigación e intervención. Bueno, a partir de esta problemática se formuló la siguiente pregunta de investigación y es ¿cómo influye la brecha digital y el limitado desarrollo de competencias digitales críticas en los procesos de aprendizaje de estudiantes de la preparatoria número 6? Y pues el objetivo general consiste en analizar dicho impacto mediante el diseño de una intervención docente contextualizada. Más que diseñar pues un curso de computación, esta intervención busca transformar la forma en que los estudiantes utilizan la tecnología. Lo que se pretende pues, es fortalecer la alfabetización digital crítica para que las TIC dejen de ser únicamente un medio de entretenimiento y se conviertan realmente en herramientas que les sirvan para investigar, producir conocimiento y participar activamente en su aprendizaje. La teoría principal que orienta el proyecto es la propuesta de Jan van Dijk sobre la brecha digital. Complementariamente, recupero los aportes de Esther Hargitay sobre desigualdad digital, Paulo Freire respecto a la educación crítica y Pierre Bourdieu para comprender cómo estas desigualdades también reproducen diferencias educativas y culturales. Bueno, ahora en este esquema sintetizo la lógica metodológica de todo mi proyecto de investigación e intervención. El proyecto se estructura en 4 momentos que están entendidos como un proceso continuo de mejora. El primero de estos elementos corresponde a la programación e identificación, donde se realizó el diagnóstico del contexto escolar, la identificación del problema, la construcción de los objetivos. Posteriormente se desarrolla la fase de diseño y formulación, en la cual pues, se elaboró la propuesta didáctica considerando las características reales del estudiantado, los recursos disponibles, la viabilidad de la intervención. La tercera fase corresponde a la ejecución y seguimiento, donde se implementarán las estrategias didácticas, se recopilarán evidencias y se dará seguimiento al proceso de aprendizaje. Y finalmente, la fase de evaluación, que esta pues va a permitir valorar la pertinencia, eficacia, el impacto de la intervención, generando retroalimentación para mejorar continuamente esta propuesta. Este esquema pues refleja una intervención educativa que no termina con la aplicación de actividades, sino que implica un proceso permanente de análisis, ajuste y mejora. Es por eso que decidí representarla de esta manera. Durante la fase diagnóstica, trabajé con estudiantes de cuarto semestre, grupo A. Decidí segmentarlo así por sugerencia de mi directora de trabajo terminal y para concentrar mejor el resultado de mi diagnóstico y no expandirlo a toda la comunidad escolar. Utilicé observación participante, cuestionarios, diagnósticos, conversaciones informales con los alumnos y también un diario de campo. Los principales hallazgos muestran que pues, ellos predominantemente usan las TIC para un uso recreativo, dependen mucho del teléfono celular, sí, pero tienen, como bien lo mencioné, dificultades para buscar, analizar y producir información académica. Lo más importante de esta fase diagnóstica para mí fue pues, el
el poder identificar que el acceso tecnológico sí existe, sin embargo, las competencias digitales críticas requieren de mucho fortalecimiento. Esta diapositiva resume toda la metodología diagnóstica, los hallazgos y la interpretación obtenida. Con base en el diagnóstico que se diseñó, pues llegué a hacer una intervención de 8 sesiones organizada en 4 etapas, que son sensibilización, alfabetización digital crítica, producción académica digital y evaluación. Todas estas actividades están contextualizadas en las condiciones reales de la escuela y consideran los retos propios del contexto rural. Una vez concluida la fase diagnóstica, pues como bien les digo, les presento aquí la intervención que fue diseñada para estudiantes específicamente de cuarto semestre, grupo A, y pues el propósito fue fortalecer las habilidades y las competencias digitales críticas mediante actividades contextualizadas pues a su realidad. En primer lugar, se establece el propósito de la intervención, que consiste pues, más bien en fortalecer el uso académico de las TIC, en promover las habilidades relacionadas con la búsqueda, la evaluación, análisis y producción de información digital. Y bueno, en este punto es importante destacar que el objetivo no es enseñar únicamente el manejo técnico de herramientas digitales, sino favorecer pues el proceso de pensamiento crítico y que esto les permita a los estudiantes utilizar la tecnología para aprender. Y bueno, desde el punto de vista pedagógico, la propuesta se sustenta en un enfoque sociocrítico con metodologías activas y colaborativas. Este enfoque fue seleccionado porque reconoce que al estudiante como un sujeto capaz de analizar su realidad, de reflexionar sobre ella y pues transforma mediante procesos de aprendizaje que sean realmente significativos. En este sentido, las actividades que mencioné anteriormente, como les dije, no buscan únicamente desarrollar habilidades tecnológicas, sino favorecer procesos como la reflexión crítica, uso de información, construcción de conocimiento. Como conclusiones preliminares, puedo señalar que la brecha digital en contextos rurales pues trasciende la disponibilidad de dispositivos o del Internet. Las principales limitaciones que encuentran en el desarrollo de competencias digitales críticas y el uso académico de las tecnologías. Y pues también considero que una intervención docente contextualizada pues puede contribuir significativamente a transformar todas estas prácticas y ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes de educación media superior rural. Y bueno, pues por mi parte esa es toda mi presentación. Agradezco mucho el tiempo y la atención prestada. Bien, muy bien, Tania. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Cedemos la palabra a la maestra Viridiana. Adelante, maestra. Muchas gracias. Gracias por tu presentación, Tania. Bueno, pues vas muy avanzada. Por lo que decías que vas en segundo semestre y hasta hiciste como intervención, pero está súper bien, ¿no? Para que te dé tiempo también como de reformular, repensar cosas. Me parece muy interesante tu planteamiento y me parece que en ese sentido hay que problematizar un montón de cosas que pienso que podrían enriquecer tu trabajo. Tú misma lo has dicho, ¿no? Hay diferentes brechas digitales, ¿no? La de acceso, la de uso, la de apropiación. En ese sentido, tú misma, ahorita que nos comentabas tu presentación, decías, bueno, solo tienen acceso al celular. Y decías, entonces, como que esta brecha de acceso está resuelta, pero entonces no saben usar procesadores de texto y no saben buscar fuentes de ciertas características. No me acuerdo qué palabra usaste. Pero entonces yo ahí te preguntaría, ¿y eso no tiene que ver justamente con esa brecha de acceso?
porque no es lo mismo tener un dispositivo móvil para hacer mi tarea que tener una computadora de escritorio portátil. Entonces, bueno, ahí sería importante que pensaras en esa parte. ¿Hasta qué punto esta cuestión de solo tengo acceso por mi celular hace que no pueda desarrollarse lo otro? También escucho que mencionas justo a Bourdieu y me parece bien importante tal vez como problematizar más desde ese lugar, ¿no? Cómo la escuela reproduce estas desigualdades ahora hasta en lo digital, porque tú misma pones mucho énfasis como en el contexto rural, y entonces me parece que va ligado con eso anterior, ¿no? En un contexto rural solo tienen acceso a celulares, digo, eso también pasa en la ciudad, en las periferias, ¿no? Pero hasta qué punto eso reproduce mayor desigualdad, que me parece que ahí es, bueno, en lo que expones ahora y en tu texto no está tan problematizado. Y entonces también esta parte, o sea, esto va vinculado con la parte que mencionas de la de la alfabetización, perdón, crítica digital, que creo que está un poco menos desarrollado, pero entiendo que es como por el momento en el que estás de la investigación y que eso sería como lo que tú propones, ¿no? Hacer. Ahora, en el resumen que nos enviaste, tú tienes dos objetivos específicos. Bueno, ahorita como que con la pregunta me parece que ya no está como tan pegada con el objetivo, o tal vez entendí un poco mal, pero bueno, tu objetivo que es analizar el impacto de la brecha digital y la alfabetización crítica en los procesos de aprendizaje mediante una propuesta, y luego pones identificar las manifestaciones de la brecha digital, analizar cómo las limitaciones en competencias digitales críticas afectan el aprendizaje, y luego diseñar una estrategia. A mí me parece que con los dos primeros puntos y con una discusión súper crítica del asunto, puedes tener ya ahí un gran trabajo de investigación. Ahora entiendo que como que de repente en investigación en educación nos da por vamos a hacer a fuerza intervención, pero bueno, esa sería como una recomendación, porque creo que hay que problematizar un montón ahí, ¿no? O sea, a mí ahorita con lo que decías todavía me quedó como más dudas sobre eso, ¿no? Como que hay que problematizar un montón, porque me parece que o sea, que por la misma narrativa que es el acceso no está resuelto, ¿no? Y entonces, eso implica con todo lo demás, ¿no? ¿Cómo se van a llegar a apropiar de una tecnología, ¿no? O qué están entendiendo, o cómo se están apropiando, ¿no? O sea, eso también es una pregunta, ¿cómo se están apropiando? Y eso va de la mano con esta parte que mencionas de la propuesta de intervención, ¿no? Yo acá pongo, pero estás pensando como esta parte para la escuela o más allá de la escuela, ¿no? O sea, si yo quiero hablar de una alfabetización, perdón, crítica que les posibilite apropiarse de esas tecnologías no solo para la cuestión académica, ¿no? Entiendo también por lo que decías que lo estás pensando para lo académico, ¿no? Únicamente, pero no sé, ¿no? Eso solo lo dejo ahí como comentario, que también sería interesante. O sea, me parece que tienes un gran tema de investigación, que además lo tienes súper como claro, que eso se agradece mucho. Y bueno, eso yo te invitaría a problematizar, porque además ya tienes los referentes teóricos, ¿no? Entonces, más bien, a veces esta última parte que me parece que les han dejado como de, bueno, ¿y esto cómo respalda la teoría? Más bien, no. O sea, la teoría se construye a partir del análisis de la realidad social, ¿no? Entonces no se trata de, bueno, entonces como observo esto y lo dijo fulano, no, o sea, como que hay que discutir un montón, hay que pensarle un montón, y eso, o sea, a mí me parece como esta parte de identificar las manifestaciones de la brecha digital en los estudiantes. Se fue, ¿verdad? Un poco la señal. Sí. A ver, esperemos unos segundos.
Ay, perdón, se me fue el internet, pero ya había acabado. Muchas gracias, Daniel. Sí, la última parte no se le escuchó, maestra. No sé si lo pudiera repetir. Solo le decía que sobre el primer objetivo específico que tiene de identificar las principales manifestaciones de la brecha digital, tiene un montón de trabajo, ¿no? Por lo que les decía, ¿no? Una cosa, sí tengo acceso, pero ¿cuál es mi dispositivo y cómo estoy utilizando ese dispositivo? ¿Cuáles son mis búsquedas? ¿Cuáles, no? Y ahí hay como un montón de preguntas que hacer, ¿no? Y ya, solo era eso. Muchas gracias por tu trabajo y felicidades por tu avance. Bien, muchísimas gracias, maestra. Y cedemos la palabra al doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. La verdad, la presentación está excelente. En mi caso, el documento me dejó muchas dudas. Con la presentación creo que va más allá del propio documento. Entonces, es probable que haya seguido avanzando después del envío. Y creo que mi recomendación sería que revisaras otra vez, porque tú ya tienes hecho el resultado y faltaría trasladarte a la parte hacia atrás. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Planteas que tu solución es la intervención. Entonces, probablemente el objetivo general sea diseñar una intervención educativa para, y me agradó mucho el término que mencionabas de alfabetización crítica. Y siento que ese concepto abarca más que el competencias digitales. Entonces, alfabetización crítica para ti sería competencias digitales, hablas de pensamiento crítico, más otras competencias y habilidades que deberían de tener los alumnos. Entonces, creo que el mapeo que hiciste en la intervención te da para más, o sea, no solo las competencias digitales, sino la alfabetización crítica, pero sería necesario que construyas ese concepto, es decir, en tu desarrollo del proyecto es la alfabetización crítica, consiste en orientar a los estudiantes para que desarrollen competencias digitales, pero se complemente con un pensamiento crítico y así sucesivamente. Y lo que comenta la maestra Viridiana, creo que eso te pudiera complementar con el desarrollo que ya llevas de los objetivos específicos, el analizar cómo las limitaciones en competencias digitales afectan el aprendizaje, ya lo hiciste. Creo que te faltaría diseñar las estrategias didácticas, identificar las principales manifestaciones, ya llevas un buen avance. Tal vez, igual como comenta la maestra, irlo documentando también porque se va olvidando en el transcurso. Entonces, objetivos específicos están muy bien. El contexto del problema se me hace bastante bien en los 3 niveles que planteas. El planteamiento del problema está bien definido, aunque sí sería necesario complementarlo. Y el objetivo general lo modificaría para que cubra tu propio proyecto, que sería orientarse hacia la intervención. Porque creo que el que tienes ahorita, que es analizar el impacto, siento que es muy, muy corto para tu proyecto, o sea, para realmente lo que tienes que hacer. Y ya, bueno, las otras dudas que tenía las ha resuelto, incluso cambié todo los comentarios porque la presentación se me hace muy buena. Entonces creo que lo único sería revisar los resultados que ya tienes, regresar para redefinir tu objetivo general, adecuar un poquito los objetivos específicos al nuevo objetivo general y documentar lo que ya tienes en el contexto y en la definición de tu población, de la muestra y del problema. Bueno, serán mis comentarios. Gracias y felicitaciones. Bien, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Y continuamos con la presentación de Mercedes Alicia Corona Hernández. Ella presenta un trabajo titulado Taller de Ciberseguridad Básica como estrategia de intervención para la prevención de riesgos cibernéticos en adolescentes de educación media superior. Adelante, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Mercedes Alicia Corona Hernández, yo soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en Docencia e Innovación Educativa en Educación Media Superior. Mi proyecto terminal es el taller de ciberseguridad básica como estrategia de intervención para la prevención de riesgos digitales en adolescentes de educación media superior. Esta exposición tiene como finalidad mostrar de manera sistemática el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto de intervención denominado Taller de Ciberseguridad Básico, implementado en el plantel Iztapalapa 1 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. La problemática que yo identifiqué es que el uso intensivo de dispositivos sin supervisión y orientación crítica expone a adolescentes a riesgos en línea, donde el anonimato facilita conductas delictivas y la acción de depredadores digitales. Revisando un poco el contexto, bueno, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Pues que hay un uso creciente de Internet y dispositivos móviles en adolescentes. Esto ha generado que se tenga una mayor exposición a riesgos digitales como el sexting, el grooming y el ciberacoso. Esto impacta en el bienestar emocional, social y la identidad digital de los jóvenes. En México hay una alta incidencia de prácticas de riesgo digital. El 63% de los adolescentes ha practicado sexting, de acuerdo a un estudio que realizó UNICEF en el 2022, y el 21% ha experimentado ciberacoso, de acuerdo a INEGI en el 2024. Ellos tienen habilidades técnicas, sin embargo, carecen de competencias críticas para la seguridad en línea. El acceso temprano a dispositivos y búsqueda de aceptación social es lo que lleva también a que se expongan. De ahí surge mi pregunta de investigación: ¿cómo la falta de estrategias formativas orientadas al desarrollo de una alfabetización digital crítica, aunada al acceso temprano y autónomo a dispositivos móviles, ha intensificado la exposición a estos riesgos? La justificación es que los entornos digitales mediados por el uso del celular exponen a los adolescentes a riesgos como sexting, grooming y ciberacoso en un contexto de hiperconectividad y escasa supervisión. Esto evidencia la necesidad de una educación digital integral que promueva el pensamiento crítico, la autorregulación y un uso responsable de la tecnología en lugar de su prohibición. Mi marco teórico se sustentó bajo tres teorías. La primera fue la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, donde el predominio de impulsos y la búsqueda de gratificación inmediata entra en conflicto con el autocontrol en desarrollo. La teoría de aprendizaje social de Alberto Bandura, donde las conductas de riesgo aprendidas y reforzadas por imitación y validación digital, pues también, ¿no?, propician esta parte, motivan a que los adolescentes caigan en este tipo de conductas. Y por último, Erik Erikson, en la parte de la teoría psicosocial, donde la búsqueda de identidad y pertenencia favorecen prácticas digitales riesgosas. Los objetivos de mi proyecto fue el primero, el general, implementar un taller de ciberseguridad básico que promoviera el autocuidado digital con la finalidad de prevenir situaciones de sexting, grooming y ciberacoso en estudiantes de educación media superior. Mis objetivos específicos fue determinar el nivel de conocimiento, las prácticas digitales y la exposición a riesgos en el uso de las TIC con la finalidad de identificar factores de vulnerabilidad en estudiantes de educación media superior. Aplicar un taller de ciberseguridad básico orientado a la sensibilización sobre el autocuidado digital con la finalidad de fomentar prácticas seguras en el entorno virtual en estudiantes de educación media superior, y evaluar el impacto del taller en los cambios de conocimientos y prácticas digitales con la finalidad de determinar su efectividad en la promoción del autocuidado igual en estudiantes de educación media superior. Para ello, planteé una ruta metodológica basada en un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y explicativo bajo un diseño cuasi experimental, y mi enfoque metodológico inició con la investigación-acción. El diagnóstico que realicé fue un cuestionario ad hoc a una muestra no probabilística de 45 estudiantes de entre 15 y 17 años en grupos de computación 1 y computación 2 del plantel Iztapalapa 1. Esta muestra se conformó por 25 mujeres, 19 hombres, y hubo una persona que no quiso determinar su género. Este diagnóstico me permitió evidenciar 4 situaciones. La primera, que es la hiperconectividad, donde el 93.4% de los estudiantes utilizan como herramienta principal el celular.
el uso del celular es de que 36.3 de ellos pues, lo ocupan más de 7 horas y 20.4 entre 5 y 7 horas. Hay una ausencia de supervisión parental, 38 de los 45 estudiantes no cuentan con ningún tipo de supervisión. Hay una alta exposición a riesgos, el 53.3 recibió de manera involuntaria contenidos inapropiados en temas como de consumo de drogas, violencia, etcétera. El 51.1% ha respondido a mensajes de usuarios desconocidos, el 42.2% ha interactuado directamente con personas desconocidas y hay una normalización del riesgo e invisibilidad del peligro. El 51.1% ante una situación de riesgo prefiere guardar silencio y no buscar ayuda. Ante esta situación, la población a la que se terminó hacer la implementación fueron estudiantes de segundo semestre del IEMS. Es una población que está en un contexto vulnerable debido a que hay pobreza, hay rezago educativo y hay un limitado acceso a la tecnología. Hay una alta disponibilidad del celular como un recurso educativo. La estrategia que llevé para la implementación se basó en 4 etapas: la etapa de la planificación, la etapa del diseño y desarrollo, la etapa de acción o implementación y la etapa de evaluación y retroalimentación. En la primera se hizo la inmersión inicial en el contexto educativo con la finalidad de delimitar la problemática, fundamentar teóricamente la intervención y construir su justificación. En la segunda etapa definí los estilos de aprendizaje de la población que se iban a aplicar a esa población, la fundamentación pedagógica de la intervención y las competencias digitales que iba a buscar a desarrollar. La tercera etapa fue llevar el taller de ciberseguridad básica a cabo, implementarlo directamente con el grupo G200 y por último la evaluación y la retroalimentación, que fue el registro sistemático de la información generada durante la intervención, su análisis y la interpretación de los resultados, así como su valoración del impacto del taller. Esta estrategia consistió en un taller de ciberseguridad de 4 módulos, 2 sesiones cada uno, y se integró al programa de computación 2, a la asignatura de computación 2. Su propósito fue atender desde un enfoque formativo, situado y significativo los riesgos digitales a los que se enfrentan los estudiantes promoviendo prácticas de autocuidado. Esta estrategia se diseñó al inicio con un análisis de casos, con reflexión y actividades prácticas, y los actores eran las autoridades del plantel, los docentes y los estudiantes quienes estuvieron involucrados. Los recursos se priorizó el uso de herramientas digitales para la reducción de costos. Los resultados de la evaluación diagnóstica, a la hora de implementarlo, realicé una evaluación diagnóstica y posteriormente al finalizar apliqué la misma evaluación para ver el impacto que había en esos estudiantes. Y bueno, en la evaluación diagnóstica pude apreciar que sí había un conocimiento básico en ciberseguridad, 100% de los estudiantes que se les aplicó sí reconocían su importancia. Había una brecha entre el saber y el hacer, que eran prácticas inseguras, referente a lo que eran las contraseñas, el uso del Wi-Fi, la privacidad. Había un bajo conocimiento en riesgos específicos, por ejemplo, ellos no identificaban qué era el grooming o qué era la ingeniería social. Habían tenido experiencias reales, ya habían sido algunos de ellos víctimas de ciberacoso, de fraude, robo de cuentas y exposición de sus datos. El nivel general era un dominio bajo medio en ciberseguridad porque tenían ciertos conceptos, pero no aplicaban estas prácticas de ciberseguridad. Y bueno, pues los estudiantes, lo que decían, ¿no? Saben, pero no lo llevan a cabo. Se quedan siempre en el de, ya lo sé, pero no lo aplico. Los resultados de la implementación, en el caso, pues ahí viene la cruda realidad de la planeación ideal contra la realidad del aula. Yo cuando diseñé este taller, me quedé con esta cuestión de como el estudiante ideal, el grupo ideal, y pues su realidad se aplicó esta intervención a un grupo de estudiantes de recursamiento debido a que el semestre era impar y la asignatura se da en semestre par. Entonces solo había ese grupo que fue el G200. La planeación inicial que yo había considerado era de 8 sesiones, 4 semanas, sin embargo, el docente titular del grupo solo me permitió 3 semanas, por lo que tuve que ajustarlo así en el momento.
Y bueno, pues se tuvo que hacer una reorganización inmediata de los contenidos y las actividades. La participación de sus estudiantes, se matricularon 24 estudiantes en ese grupo, solo pudieron participar 16 y fue por que no entraban, ¿no? Era un grupo complicado. Su asistencia constante fue solo de 10 estudiantes, la distribución por género fueron de 10 hombres y 6 mujeres, predominaban más los hombres en ese grupo de recursamiento. Su asistencia e ingreso a clases fue irregular desde un inicio, hubo baja participación, no hacían tareas, utilizaban el celular como un uso recreativo, se distraían frecuentemente. ¿Qué contingencias encontré en la implementación? Pues un retraso en la documentación audiovisual debido a que todos ellos eran menores de edad y yo no había considerado la parte o no, bueno, más que no considerarla en los tiempos. Yo les entregué con anticipación el permiso para que yo pudiera grabarlos, el consentimiento informado. Sin embargo, pues no pasó, ¿no? Siempre se demoraron en su entrega. Entonces eso permitió que yo no pudiera grabar a tiempo. Tuve que hacer una reestructuración y aparte de que hubo fallas en el servicio de internet. Al final, el resultado fue de que 58% se alcanzó el nivel de desempeño que había estipulado, el 46% no concluyó con todas las actividades y tareas y se observó un avance en el interés y en la participación, ya que al inicio eran totalmente apáticos. Mi reflexión es que, bueno, pues se tuvo que hacer un rediseño de instrumentos, cambio de estrategias y flexibilización de la planeación. Hubo dificultades, baja participación inicial. Al inicio solo ingresaron 5 estudiantes, de los cuales solo 2 se les mostraba interés. Hubo limitaciones de tiempo debido a que llegaban tarde a todas las sesiones, tuvimos problemas en la infraestructura, tuve que cambiar completamente las estrategias de aprendizaje, pasarme a solo estudio de casos y gamificación porque ellos no trabajaban de manera colaborativa, no realizaban tareas y las actividades las dejaban incompletas. Los resultados, pues que sí hubo una mejora en la participación, tuve que hacer todos esos cambios a partir de la tercera sesión. La valoración al final fue positiva y la intervención fue pertinente, sin embargo se requiere mayor tiempo en su aplicación y tener un mayor seguimiento para consolidar estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo también pretendía era en verdad presenciar que ellos ya hacían prácticas seguras, sin embargo por el tiempo yo no pude evaluar esa parte, yo no pude ver que en verdad ellos ya navegaran, ya cuidaran su información, ya sus publicaciones fueran más conscientes, etc. ¿Cuál es la propuesta de mejora? Pues que se tiene que implementar simulaciones prácticas contextualizadas a su realidad, intensificar las estrategias de gamificación y metodologías activas. Yo al inicio había considerado la parte de metodologías basadas en problemas, diseño de proyectos, trabajo colaborativo y pues no funcionó. Regular el uso pedagógico de los dispositivos móviles en el aula es completamente un distractor el celular. Sí se tiene que ir, invitando a los estudiantes a que el uso del celular tiene que ser más consciente y parte de esto fue esta implementación, fue el propósito, porque definitivamente el celular ya no se puede salir de nuestra realidad y prohibirlo no es la opción. Y estructurar el trabajo colaborativo con roles definidos. Tenemos que hacerlos que ellos en verdad trabajen colaborativamente. Si hay una renuencia completamente en el caso de este grupo y pues no, tenemos que seguir propiciando este trabajo y desarrollar campañas de sensibilización previa e institucionalización, ¿no? En este caso, invitar a gente en la parte de la ciberpolicía, la policía cibernética de la Ciudad de México para que refuercen esta necesidad, porque en verdad sí hay una urgencia en la cuestión de la ciberseguridad en los jóvenes. Y pues bueno, es todo. Gracias. Creo que sí. Cumplí mi tiempo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Mercedes, por tu presentación. Muy interesante. Y pasamos a la ronda de comentarios. Cedemos la palabra al doctor Alejandro. Sí, muchas gracias. Una felicitación por la presentación. Lo que nos comenta es un proyecto, por lo que había concluido, tiene una secuencia con respecto a objetivos, desarrollo, alcance,
cierre, conclusiones. Lo que generalmente nos pasa en proyectos académicos son los eventos inesperados que lamentablemente no podemos asegurar la participación de otras personas, en este caso de los estudiantes. Pues creo que no tendría un comentario como tal. La importancia sería ir organizando ya el documento, si se va a presentar un artículo, en este caso integrar muchas de las ideas que expuso en la propia presentación, o en su caso, si es proyecto derivado de la tesis, mismo caso ya irla documentando, estableciendo los objetivos, hacer el vínculo entre problema, objetivos, pregunta de investigación, solución, para ir mapeando el seguimiento. En general lo veo bastante bien, está muy completo. El avance yo considero que está ya incluso concluido. Solo faltaría la contraparte, que es la documentación. Por mi parte sería todos los comentarios. Gracias, felicitaciones. Bien, muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra a la maestra Viridiana. Por favor, maestra. Gracias. Bueno, pues felicidades por tu avance, Alicia. En efecto, es como difícil ahora comentar porque pareciera ser ya un producto acabado, pero sobre esta última parte que mencionas, a mí me parecería importante como discutir estos eventos, porque me parece que no son como situaciones como aisladas, ¿no? Sino que tienen que pensarse en cómo esas situaciones suceden en la cotidianidad. Ahorita en lo que decías, como ya la realidad. Bueno, pues justo de esto se trata, investigar, ¿no? Hacer estas investigaciones, ver qué pasa en la realidad, ¿no? Y entonces entender y problematizar por qué no hay las condiciones para que haya proyectos de intervención de esta índole, ¿no? Eso a lo mejor lo puedes poner en las conclusiones, ¿no? No es como que tengas que reformular mucho, pero que es importante considerar, porque no son como eventos que pasaron y ya está, ¿no? Son cuestiones que posibilitan o imposibilitan que algo suceda. En ese sentido, mencionabas mucho al final como, bueno, y no funcionó, y ajusté y demás, ¿no? Y no haya colaboración. Bueno, entonces eso nos dice un montón, ¿no? Porque otra vez, como con lo de Tania, eso ya entra en un nivel de cómo estoy apropiándome de las tecnologías, cómo las estoy usando, para qué las estoy usando y por qué no me importa mi seguridad en la red, ¿no? Puede ser porque yo ni siquiera conozco los efectos que tenga, ¿no? Porque además hay efectos como en mi realidad, ¿no? O sea, en la realidad social, no es que se quede en ese plano de las redes sociodigitales. Y entonces, eso, ¿no? Problematizar por qué pasó esto, ¿no? Esto cómo tiene que ver con que no haya en los jóvenes el desarrollo de un autocuidado, mencionabas al principio, ¿no? Un autocuidado en redes. También como, pues, ¿y qué haces con esa información, no? Ahora mismo no lo dices, pero a mí me parece que eso es un resultado en sí mismo de la investigación. O sea, que no es como un evento aislado, ¿no? Sino que eso, ¿no? Eso posibilitó y posibilitó un montón de cosas y por lo tanto es un resultado, no es como algo, ay, bueno, que sucedió y ya está, ¿no? Entonces hay que discutirlo, hay que pensarlo y entonces ya con relación en eso, pues concluir, ¿no? Hacer ciertas conclusiones. Bueno, algo que mencionabas al principio, pones como esta parte que tiene que ver mucho como con acoso y ponías acoso y sexting. Ahí creo que hay una discusión de por medio porque el sexting puede ser considerado una práctica sexual que no o sea, que no necesariamente entra dentro de la violencia digital como está planteado. Pues nada más ahí como para ponerlo
porque si lo estás pensando así, entonces hay que justificar por qué lo estás pensando así, porque no desde todos los enfoques si es una práctica de riesgo, sí, ¿no? Pero bueno, ejercer la sexualidad en esa edad, de repente hay muchos focos ahí de riesgo, ¿no? Y pues nada, muchas felicidades por tu avance. Qué bien ver como un trabajo ya muy redondeado, ¿no? En este semestre, porque eso pues indica que fuiste muy constante, que trabajaste, ¿no? Que le diste el tiempo. Y pues nada, solo felicitarte por tu avance y pues ya, eso sería todo por mi parte. Creo que el doctor Alejandro comentó algo en el chat, pero bueno, no sé si se le dé la palabra para leer o quién lo leerá. Gracias. Doctor, ¿gusta agregar algo más? Sí, empatando un poco con los comentarios que hizo la maestra Viridiana, darle la importancia a todo el contexto que tuvo durante la aplicación de la estrategia, bueno, del taller. Entonces, tal vez pudiera modificar un poco el alcance del propio proyecto hacia analizar el contexto de la institución en la implementación de una estrategia para el autocuidado digital personal del estudiante. Por todo, gran parte de sus resultados involucran ese contexto fuera del propio taller. Entonces creo que sería interesante el que pueda incluir esta parte y a su vez, antes de las conclusiones, una sección de discusión donde plantee estos escenarios para que a futuro pudieran, que ya sé que lo retome ella en un futuro estudio u otras personas puedan contribuir a este mismo trabajo. Ese era un comentario. Digo, si es posible, por el avance que tiene, modificar el alcance, o si no, yo creo que al momento está bastante bien. Ya, mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta mesa. Solo queda, bueno, felicitaciones a todos por sus trabajos, ¿no? Muy interesantes. Agradecer a los comentaristas, ¿no? A los docentes por su participación. Y agradecer en general a todos por su participación en este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Les comento, estos materiales se graban y se suben a la página de YouTube por si gustan consultarlos después. Y listo, sería todo por mi parte. Reiterar su agradecimiento y que tengan una muy buena tarde. Tarde-noche. Igualmente, hasta Gracias. luego. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.